Hola, esta es la segunda reunión del seminario Transmisión en Cuarentena. El tema de hoy estoy grabando esto el miércoles 1 de marzo del 2020, para poner a trabajar los afectos en cuarentena. Angustia, pánico, miedo, desasosiego, desesperanza, incertidumbre, bueno, una cantidad de términos que todos giran alrededor de lo que podemos situar como tema central, que es la angustia, y cómo se presenta y cómo se trabaja en este tiempo la angustia cuando no es factible encontrarse, como dije la vez pasada, encontrarse analista y analizante o analista y paciente bajo el mismo techo. Me voy a ocupar hoy en particular de esta temática dentro de quienes estamos bajo este régimen de aislamiento en cuarentena, y no, por lo menos hoy, no de aquellos que o de las manifestaciones de angustia o de estos otros afectos de aquellos que están trabajando, justamente trabajando para que quienes no trabajamos estamos pudiendo soportar la cuarentena, agentes de salud, de tránsito, de servicios públicos, de transporte, de producción, de alimentos, etc. No me voy a ocupar de este tema de aquellos que sí están trabajando, a la espera de testimonios de aquellos que están trabajando, los testimonios de cómo obra la angustia y ciertos afectos respecto de estar trabajando en estas condiciones muy particulares. Respecto de la vida en cuarentena y de lo que le sucede a la subjetividad, al psiquismo, como lo queramos llamar, en cuarentena, ya hay expertos, ya hay quienes parecen ser expertos en saber qué es lo que ocurre en la cuarentena y en hacer sus predicciones y su futurología. De una manera más cauta podríamos decir que si bien Lacan pudo anticipar ciertos desarrollos sociales, culturales, económicos, como ser la profusión de los mercados comunes, que es algo que hoy está justamente en crisis en Europa, donde el mercado común no se condice con las fronteras, se cierran las fronteras entre países de un mercado común. Decía que Lacan pudo prever eso haciendo una lectura de la situación política y económica de su tiempo, pero no fue un profeta, no hizo futurología. Nosotros vamos a tener una política un poco más cauta, en el sentido de estar atentos a la casuística por venir, si lo podemos llamar así, es decir, estar atentos a qué es lo que nuestros analizantes, nuestros consultantes nos van haciendo saber de lo que ocurre, de lo que les ocurre en estos momentos. Por de pronto, hay aumentos de las consultas por angustia. El tema de la angustia es un tema que está con más intensidad que en tiempos, entre comillas, de paz. Los ataques de pánico, llamados ataques de pánico, hay más ahora que lo que hubo antes. Hay nuevos desencadenantes de angustia, de pánico, de miedo, de terror, que en otros momentos. Por cierto que hay que distinguir entre lo que llamamos el apronte angustioso y lo que suele llamarse ataque de pánico. Los otros días un analizante que comenzó sus consultas hace ya un tiempo padeciendo ataques de pánico, o así como él lo llamaba y como se llama socialmente, me decía que el día previo a la cuarentena, es decir, cuando ya sabía que se iba a decretar la cuarentena, y tuvo que arreglárselas para proveer él y para su familia de lo necesario para atravesar esa cuarentena en su casa,
sintió algo parecido, dijo, a lo que fueron los ataques de pánico, pero que eso no le impidió actuar, sino que por el contrario lo puso más decidido. Es decir, que no es lo mismo el apronte angustioso que la angustia, que el ataque de pánico. El apronte angustioso es esta condición neurofisiológica también, de estar con mayor atención a la espera de un resultado. Ahora bien, las consultas por angustia, consultas a distancia, no son nuevas. Los llamados de analizantes entre sesiones, los llamados telefónicos, o los pedidos de hablar por teléfono por situaciones de angustia, no es algo nuevo. Claro que hay que distinguir, así como decía recién, el apronte angustioso al ataque de pánico, hay que distinguir la angustia señal de ciertas situaciones que podemos nombrar, como Lacan lo hace en el seminario 10, justamente el seminario de la angustia, como las situaciones embarazosas o de inhibición de la acción. Hay hoy más circunstancias, situaciones, debido al encierro obligatorio, que dificultan, que hacen difícil la acción, que el cuerpo entre en acción. Luego vamos a ver la relación que esto tiene con la certeza como aquello que no engaña. Antes de entrar en justamente estas consideraciones sobre la angustia, lo que encuentro en los relatos de los analizantes de estos días es, por decirlo mal y pronto, el superyo a full. ¿Qué quiere decir esto? Encuentro reproches, autorreproches, por ahora que tengo tanto tiempo libre, no me pongo a estudiar, no me pongo a leer, no me pongo al día con los trabajos pendientes, no ordeno la casa, no limpio los placares. Hay como una exacerbación de cierto ánimo superyoico de tener que hacer las cosas porque hay tiempo, porque tengo tiempo. Y en verdad, Lacan lo había relatado en un apólogo que era, la pareja finalmente consigue irse a la cabaña de la montaña y van a pasar el fin de semana juntos y por fin van a poder tener esa intimidad que siempre habían deseado y nunca lograron concretar, y no pasa nada. Es decir, como que la escena imaginada, ideal, y el tiempo para realizar esas ideas y esas fantasías no coinciden con lo que realmente pasa, ¿no? Esto también ocurre en el tiempo de las vacaciones, por ejemplo, como tengo tanto tiempo libre y no logro hacer todo lo que pensaba hacer, porque en verdad la disposición de tiempo no permite necesariamente, o no va necesariamente a procurar una acción. A veces uno se encuentra haciendo las cosas en el poco tiempo que tiene. De modo tal que hay un ideal, acá podemos decir un ideal del yo, que pretende imponer que las cosas se hacen cuando hay tiempo. No, las cosas se hacen cuando se hacen. Otra versión del superyo en estos días que he escuchado, que va del lado de la culpa neurótica, es la culpa porque quienes tenemos que estar en casa, como se dice, encerrados para cuidarnos y para cuidar a otros en esta pandemia, la culpa por no estar trabajando, mientras que hay otros que están arriesgando su vida, trabajando más que nunca, en peores condiciones, con justamente más expuestos al contagio. La culpa por que nuestro destino no es el del sacrificio como el de los otros, y esto es algo que vuelve al menos desde que lo conocemos, desde lo que ocurrió con los campos de exterminio. Primo Levi lo planteaba muy bien respecto de los hundidos y los salvados.
¿no? La frase que hoy circula, que es nos salvamos entre todos, no se salva nadie, la salvación no es individual, tiene que ver con esta cuestión de la culpa neurótica, de cómo es posible que el otro se salve y yo no, o cómo es posible, no, perdón, justamente al revés, cómo es posible que yo me salve y el otro no. No es estar contentos por salvarnos, sino culpables porque el otro hace el sacrificio por nosotros. Esto entra dentro de lo que es la lógica occidental del cristianismo, ¿no? Uno u otros que se salvan para nosotros y eso ocasiona culpa. La otra cuestión con la que nos encontramos en estos días en los relatos, por lo menos que yo me encuentro en los relatos, es qué pasa con la convivencia en cuarentena. Están los que viven solos y ahí no cambia demasiado la cosa, pero están los que viven, bueno, por ejemplo, en familia. Y lo que empiezan a contar es que tienen que organizarse de cierta manera para poder realizar dentro del ambiente, en el mismo ambiente en el que viven, canciones, cortes, que remeden lo que era la vida cuando había salidas y entradas. Ahora ya no se sale de la casa para ir al colegio, al club, a visitar amigos, al cine, al trabajo, a donde fuere. No hay esta secuencia rítmica que hace a la vida en común, que es un tiempo juntos, un tiempo separados. De modo tal que hay algo que tiene que vehiculizarse de otro modo, que son los cortes, los intervalos, la función de las puertas, es decir, que pueda haber ambientes, si es que los hay, en donde alguien pueda cerrarse, porque ahora ya no es salir, sino entrar, ¿no? Para hacer estos cortes que hacen a que la convivencia no sea estar todo el tiempo juntos. Ahora bien, esto que la cuarentena exige hoy, exige o bueno, nos lleva a estas situaciones, en verdad no es solo la cuarentena, porque todos tenemos seguramente relatos o vivencias de vacaciones en familia, en los cuales, situaciones en las cuales la familia no está todo el tiempo junta, más bien se buscan muchas actividades para no estar todo el tiempo juntos. De modo que la cuestión de multiplicar acciones para no estar todo el tiempo juntos, o que hacen que no estemos todo el tiempo juntos, tiene que ver con esta proximidad de los cuerpos y con la angustia. ¿Por qué con la angustia? Porque si ustedes recuerden que hay lo que Lacan trabaja en el seminario 9, el seminario 10, que el acto arranca a la angustia su certeza. Esta frase que muchas veces hemos repetido. Hay algo del acto, tomamos la acción por ahora. La acción tiene que ver con hacer algo contra la angustia. ¿Nosotros qué hacemos contra la angustia? Porque la angustia ya es una defensa, lo sabemos, ¿no? La acción hace algo respecto de la angustia. Tenemos que distinguir entre acción, acto, acting out, pasaje al acto, acto logrado, acto fallido. Pero en principio planteemos que hay una relación entre la angustia y la acción que nos permite pensar que aquellos que han roto la cuarentena, aquellos que uno puede decir, están locos, son transgresores, ¿por qué no se quedan en su casa? ¿Por qué salen a correr? ¿Por qué salen a andar en auto? ¿Por qué tienen que salir a pasear el perro tantas veces? ¿Por qué van al supermercado tantas veces? Esta necesidad de acción de algunos, las podemos entender no solo como acciones transgresoras que merecen y reciben un castigo penal, una sanción, una advertencia, sino como la necesidad de un movimiento respecto de la angustia. Entonces, la pregunta ¿es traumático el aislamiento por cuarentena? ¿Es traumático por sí mismo el aislamiento? Y digamos que no, digamos que caso por caso, porque hay, dentro de lo que vengo escuchando en estos días, hay personas para las cuales el aislamiento va muy de la mano con su fobia, y aquellos que tienen una fobia social se encuentran de parabienes con el aislamiento.
También testimonios en el foro de días pasados, en los dos foros, hubo testimonios de analistas que mencionan que algunos analizantes pudieron trabajar temas que en vivo, en presencia de los cuerpos, les costaba más. Alguno que ha contado un sueño, ha relatado un sueño y que mencionó que podía hablar de ese sueño por teléfono, porque en presencia le daría vergüenza hablarlo. Otro caso en el cual alguien que su problemática era no poder dar la cara, justamente al hablar con video, sin video, decir esta cuestión de la imagen o no la imagen, le permitía trabajar su dificultad para dar la cara de otro modo. Quiero decir, con esto traigo estos comentarios que pueden funcionar a modo de ejemplo, pero no como ejemplos, sino de, una vez más, caso por caso. No hay una totalidad que pueda englobar a lo que algunos dicen, bueno, lo que ocurre en la cuarentena, en el encierro es tal cosa. Es caso por caso. Y esta casuística de estos casos por caso la vamos a poder interpretar, elaborar, teorizar dentro de un tiempo. No estamos en el tiempo de teorizarla, sino de tomar nota. Entonces, ¿qué es lo nuevo que trae la cuarentena y el encierro respecto de lo que es nuestro abordaje cotidiano de la topología, en el sentido de plantear movimientos que cruzan ciertos límites, ciertas fronteras, como ser la puerta del departamento o de la casa, la puerta de calle del edificio, las puertas que se abren y se cierran de los transportes públicos, de los negocios, de los bancos, es decir, cierta función de la puerta que hace de frontera, de litoral o de corte entre dos espacios. Estábamos acostumbrados en la vida corriente a que interior y exterior tenían ciertas connotaciones, ciertas significaciones para cada cual. Por ejemplo, hay una situación difícil en casa, salgo, voy a comprar cigarrillos, algunos, voy a correr, voy a dar una vuelta, me voy a encontrar con alguien, donde el exterior, lo que se llama el exterior, funcionaba como cierto registro de libertad, mientras que el interior funcionaba como cierto registro de reclusión o de dificultad o de situaciones embarazosas. En esta situación de cuarentena obligada no está este recurso, no hay de dónde huir, no hay ningún lugar de donde salir. ¿Por qué? Porque el exterior, lo que podemos llamar el exterior, la calle, hoy no es el sinónimo de libertad, sino de vigilancia. Aquel que sale tiene que tener un certificado que diga por qué está en la calle. Aquel que quiere circular, aquel que quiere salir a correr, no puede salir a correr. Aquel que quiere dar una vuelta tiene que salir con el perro o con la bolsa del supermercado y en una salida muy restringida. La calle ya no es como fue durante muchos años desde el restablecimiento de la democracia, no es un lugar de libre circulación, sino de una circulación vigilada. Esto ha cambiado. Es decir, la realidad efectiva, lo que Freud llamaba Wirklichkeit, la realidad efectiva ha cambiado. De modo tal que la relación entre la realidad psíquica y la realidad efectiva hay que pensarla de nuevo en estos tiempos. ¿Qué quiere decir que la realidad efectiva ha cambiado? No solo la realidad efectiva en cuanto a que la vigilancia está en la calle, sino que para los que vivimos en la ciudad no hay los ruidos que había antes. El ambiente es más puro, vean la cantidad de fotos que muestran, ¿no? De cómo han vuelto, no sé, los cisnes a los canales de Venecia, o cómo el cielo de algunas, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el cielo está limpio, en Santiago de Chile también. Pero también hay algo del ritmo de la vida, de la realidad, el ritmo, es decir, el movimiento del tránsito, los transportes llenos a las horas pico, no tan llenos en otros momentos, la circulación, todo lo que es el ritmo de la ciudad, el ritmo de nuestra agenda habitual, se ha interrumpido. Y lo que ha vuelto es el ritmo circadiano, es decir, el ritmo de la naturaleza. Sale el sol, se pone el sol.
El ritmo de la cultura, el ritmo que teníamos de la cultura y la civilización, que eran nuestras actividades habituales en la realidad efectiva, se ha interrumpido y el único ritmo que encontramos en el que todos estamos participando en forma activa o pasiva es el aplauso de las 21 horas. Ese es el único ritmo de la cultura que se está manteniendo. Entonces la realidad efectiva ha cambiado, pero también ha cambiado la realidad psíquica. Porque ciertas manifestaciones que en otro momento, manifestaciones de la fantasmagoría y sintomatología, que son de la realidad psíquica, han cambiado. Lo que en otro tiempo se llamaba la neurosis del ama de casa, que era el ama de casa limpiando y purificando y tratando de desinfectar todas las superficies, hoy no es una neurosis, es un dato necesario, una acción. Bueno, un problema técnico hizo que se interrumpiera la grabación. Decía que la realidad psíquica, la realidad como la nombra Freud, también se ha modificado porque la neurosis del ama de casa decía, el ritual de lavarse las manos muchas veces al día ya no es un ritual obsesivo, sino es una indicación epidemiológica, y las fobias sociales ahora son algo que están, la cuarentena está, jugando a favor de esa dificultad de la fobia. Entonces, en esta nueva articulación entre la realidad psíquica y la realidad efectiva, vamos a encontrarnos quizás con modificaciones en la casuística que recojamos, que nos va a permitir quizás más adelante teorizar algo, o no. Algo de lo que también encontramos en los relatos de estos días es la cuestión de la incertidumbre. La incertidumbre del futuro versus, que se opone a la certeza de la angustia, que la angustia no engaña, la angustia no miente. Es un sentimiento que, a diferencia de los otros sentimientos, como lo plantea Lacan en francés, todo lo demás, todos los sentimientos mienten, salvo la angustia, que no. La angustia no engaña. ¿Cómo podemos entender la angustia en sus manifestaciones ahora, en sus manifestaciones que tienen que ver con la vida familiar? ¿Dónde encontramos ciertos momentos más claros en los que aparece la angustia? Es en relación con los fenómenos que Freud trabaja en su texto de lo siniestro, o lo ominoso, según la traducción. ¿Qué es lo ominoso, lo siniestro? Es cuando lo familiar se vuelve extraño. Es cuando el otro que vive con nosotros o que está en nuestra cercanía, el otro de pronto deja de ser nuestro auxiliar, nuestro amigo, nuestro familiar, aquel en quien confiamos, y se transforma en esa dimensión del prójimo que es siniestra. El otro en su pura condición de viviente, de objeto del mundo, de objeto viviente del mundo, que puede ser peligroso para nosotros. Peligroso porque puede tomarnos a nosotros como objeto. Cambia entonces la dimensión, la cualidad de la dimensión de objeto del otro. El otro puede hacerme daño, y esto es lo que Freud ubica en ese momento de emergencia de lo siniestro como el retorno de lo superado o de la omnipotencia infantil. El otro puede dañarme. ¿Cuál otro? No cualquier otro. El otro que era hasta un instante antes lo familiar, aquel con el cual me sentía seguro, en casa. En esos momentos de emergencia de la angustia bajo la forma de lo siniestro, la realidad se trastoca junto con el trastocamiento de la condición de objeto del otro. En esos momentos en donde emerge la angustia, el caso de lo ominoso es el caso más radical, que son esos casos en donde tengo que alejarme del otro, son esos casos en donde necesito hacer una acción para alejarme del otro, cerrar la puerta, recluirme, ahora que no se puede abrir la puerta e irme, ¿no? Cerrar la puerta, recluirme, enojarme, separarme, empujarme a mí a estar distante.
En estos momentos, en donde la incertidumbre es lo que prima, se hace necesario buscar nuevos modos o nuevos lugares o nuevos recursos de certidumbre, construyendo un nuevo otro con mayúscula. La avidez del consumo del capitalismo en el que vivimos, la avidez de consumir los gadgets, ahora se transforma, ya que no podemos salir a comprar el nuevo teléfono celular, ni los nuevos videojuegos, ni podemos encontrarnos con el consumo en su forma habitual. El consumo se transforma en el consumo de noticias. Tanto consumimos noticias falsas como noticias aparentemente no falsas, de ahí que se está recomendando no guiarse por otras noticias respecto de la pandemia que las que dan, en nuestro caso, el Ministerio de Salud, porque el consumo de noticias falsas es el consumo al que nos tienen acostumbrados los medios de producción de noticias, que venden en la medida en que la noticia impacta. Si la noticia no impacta, no vende. Y como es necesario vender, pues venden noticias falsas. Pero lo que notamos es que hay una búsqueda de un otro consistente, un otro con mayúscula, consistente, que sepa qué ocurre y que sepa cómo se va a resolver y que nosotros podamos creer en ese otro para salirnos de nuestra incertidumbre subjetiva y alienarnos en una supuesta certidumbre del otro. Pero el otro no sabe, porque lo que nos están diciendo es que esto es nuevo, no sabemos demasiado del virus, no sabemos si la curva se va a aplanar o no se va a aplanar, que es el nuevo término, ¿no? Antes eran las curvas de la sexualidad lo que primaba, ahora la curva hay que aplanarla, tenemos que volver a un aplanamiento del índice de contagios, y no se sabe si eso va a ocurrir o no, no se sabe si va a haber un rebrote o no, no sabemos cómo se va a salir de la cuarentena, aunque es auspicioso que se diga que se está pensando cómo salir. Pero lo más importante de esto en relación a nuestra incertidumbre es que nosotros no podemos preguntarnos qué quiere el virus, porque el virus lo único que quiere, si es que quiere algo, es reproducirse. Entonces, ¿cómo construir una defensa frente a un enemigo que no es tal? Porque el virus no es nuestro enemigo, el virus no quiere nada de nosotros, solamente irrumpe en nuestro organismo, entra en las células y se reproduce. ¿Eso es querer algo? No es una guerra, aunque lo que ocurre es parecido a lo que ocurrió cuando explotó la central atómica de Chernóbil. Los testimonios sobre Chernóbil, sobre lo que pasó inmediatamente después, lo que nos dice es que era toda una movilidad del ejército, de la gendarmería y medidas restrictivas de la libertad, como si se estuviera en guerra, pero no era una guerra. Y que en ese tiempo los únicos seres que sabían orientarse, decían algunos pescadores, eran las lombrices, que se enterraban más y más en la tierra, mientras que los pescadores no sabían qué estaba pasando. En este tiempo de incertidumbre, donde no hay un enemigo, pero parece que estamos en guerra, el peligro mayor es que el prójimo se convierta en enemigo. Y un poco es eso. Bueno, les decía antes del problema técnico que la cuestión de que se intenta construir un enemigo como si estuviéramos en guerra, y no es una guerra, y el prójimo tampoco es el enemigo. El prójimo es aquel que, en este caso, corre el riesgo de contagiarnos y nosotros corremos el riesgo de que nos contagie. El contagio es dar lo que no se sabe a quien no lo tiene, ¿no? Podríamos reformular, parafraseando la fórmula del amor de Lacan. El problema es que si ubicamos al prójimo como enemigo, estamos haciéndonos eco sin darnos cuenta de la propuesta de Carl Schmitt de la distinción amigo-enemigo, que dio lugar justamente al estado de excepción,
y tratamos de que el estado de excepción, que es esta cuarentena, no reproduzca el estado de excepción que divide las aguas o pone la grieta entre amigo y enemigo, en este caso por razones biológicas. Bueno, para concluir, voy a tomar como propuesta para el foro los foros del próximo lunes algunas frases que discutamos a partir de algunas frases, discutamos o conversemos a partir de algunas frases del ser y el tiempo de Heidegger y de un par de seminarios de Lacan. Capítulo 6 del ser y tiempo, que se tradujo como el cuidado o la cura como ser del Dasein, el término alemán es Sorge, en donde Heidegger se pregunta sobre ante qué la angustia, y plantea que el ante qué de la angustia es el estar en el mundo en tanto que tal. La angustia es el estar en el mundo mismo, que no es ante un qué que sea un ente intramundano, es decir, un objeto, algo que está a la mano, es un ante qué enteramente indeterminado. Dice, nada de lo que está a la mano funciona como aquello ante lo cual la angustia se angustia. Lo amenazante no está en ninguna parte, la angustia no sabe qué es aquello ante lo cual se angustia, pero ese ninguna parte no es nada, sino la apertura al mundo en tanto que tal. Acerca de la espera angustiosa, o la angustia como una espera ante algo que vaya a ocurrir, dice, eso ya está ahí, no es que va a ocurrir, ya está ahí. Y sin embargo está en ninguna parte, y sin embargo tan cerca que oprime y corta el aliento. Yo entiendo, sin ser un lector de Heidegger, que el Lacan del Seminario 9 está muy imbuido por esta caracterización de la angustia por parte de Heidegger. Fíjese que dice, no sé lo que soy como objeto para el otro. La angustia, se dice, es un afecto sin objeto, pero esa falta de objeto hay que saber dónde está, y está de mi lado. El afecto de angustia está, en efecto, connotado por una falta de objeto, pero no por una falta de realidad. Entonces es importante este señalamiento de que no se trata de un tema de la realidad, de la Wirklichkeit, de la realidad objetiva, lo que ocasiona la angustia, sino la realidad de la relación del sujeto al deseo. En este tiempo, el seminario 9 y en el seminario 10, Lacan ubica la angustia como el no saber qué clase de objeto soy para el otro. ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué desea el otro de mí? Pone entonces a la angustia en relación con el deseo. En cambio, años después, en el seminario 22, RCI, estoy en la clase del 17 de diciembre del 74, dice así: el otro cuerpo, cualquiera que sea, por más que lo estrechemos, no es nada más que el signo del más extremo embarazo. Sucede que gracias a un hecho que Freud cataloga muy evidentemente como se impone, la regresión, chuponeamos ese cuerpo más de lo convenido. ¿A qué nos puede llevar eso? Aparte de hacerlo pedazos, verdaderamente no se ve lo que puede hacerse con otro cuerpo, entiendo con otro cuerpo que se dice humano. Lo que justifica que si buscamos con qué puede estar bordeado este goce del otro cuerpo, en tanto que seguramente hace agujero, lo que encontramos es la angustia, ¿no? La angustia puesta acá entonces ya no en relación con el deseo del otro, sino con el goce del otro, tal como lo va a ubicar en el nudo Borromeo en ese tiempo. Bueno, estos tres recortes de dos seminarios de Lacan y del libro de Heidegger es lo que propongo para que retomemos estos temas en los próximos foros. Hasta entonces.